El expediente de esta noche está sellado bajo el nombre de El caso de la bruja de Coatepec. Es un caso complejo, una historia que exige paciencia para ser contada en su totalidad. Antes de abrir este expediente, quiero darles la bienvenida a este archivo. Estos relatos completos conllevan muchas horas de investigación y narración para traerlos desde la oscuridad. Si valoran este trabajo y si desean asegurar que continuemos desenterrando los casos más perturbadores, pausa breve. Suscríbanse ahora y activen todas las notificaciones. Es la única manera de asegurar que la próxima vez que abramos un archivo, ustedes estén presentes. Pausa prolongada. Bien, el caso de la finca San Silvestre comienza, como tantas tragedias, con una promesa de esperanza. Era el otoño de 1988. Lo que sigue forma parte del legajo 17B del archivo parroquial de Coatepec, Veracruz. El expediente es un compendio de testimonios, recortes de periódico y una transcripción psiquiátrica que, en conjunto, dibujan el contorno de una sombra que se rehúsa a desvanecerse. Nuestra historia comienza con el sueño de la familia Morales. Mateo, Sofía y su pequeña hija, Luna, buscaban escapar del ruido y la prisa de la Ciudad de México, anhelando un regreso a lo fundamental, a la tierra. Mateo, un arquitecto de mente cartesiana, veía en la finca San Silvestre una oportunidad estructural, un esqueleto de maderas nobles y tejas de barro que podría volver a la vida. Sofía, en cambio, sintió algo diferente desde el primer momento. Como ilustradora, su sensibilidad era su herramienta y su condena. Al cruzar el umbral del caserón por primera vez, un escalofrío le recorrió la espalda, uno que no tenía relación con la fresca brisa de la montaña. Era un silencio denso, pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de memorias no dichas. Percibió un olor peculiar bajo el polvo y la humedad, un aroma vagamente floral y dulzón, como el de flores que están a punto de marchitarse, una fragancia de belleza en descomposición. La finca era una reliquia de otro tiempo, un laberinto de habitaciones con techos altos, pisos de madera que crujían como huesos viejos y un penetrante olor a café antiguo y tierra húmeda. El agente inmobiliario, un hombre nervioso de la localidad, evitó mirarlos a los ojos durante toda la visita, apurando la firma y describiendo la propiedad solo como un lugar con personalidad. Parecía ansioso por deshacerse del lugar, una prisa que, en su momento, Mateo atribuyó a un simple deseo de cerrar el trato, pero que Sofía registró como una señal de alerta en su mente. La pieza central de la vasta propiedad no era la casa, sino un árbol, una ceiba monumental, tan antigua que sus raíces macizas parecían las venas expuestas de la tierra misma. Se alzaba en el límite del cafetal, majestuosa y siniestra en igual medida, su dosel proyectando una sombra permanente sobre una parte del terreno. Luna, la pequeña de 7 años, quedó fascinada por ella desde el primer instante, corriendo hacia ella como si acudiera a un llamado silencioso, ignorando por completo la casa que sería su nuevo hogar. El árbol parecía poseer una gravedad propia, un centro de poder silencioso. Los primeros días fueron un idilio de reconstrucción y descubrimiento. Mateo derribaba paredes falsas y descubría vigas originales con entusiasmo profesional, mientras Sofía encontraba inspiración en la luz que se filtraba por los ventanales polvorientos, esbozando los contornos de la nueva vida que esperaban construir. Luna exploraba, perdiéndose en los recovecos y rincones del jardín y pasando horas bajo la sombra de la gran ceiba, tratándola no como una planta, sino como una presencia, un guardián silencioso de sus juegos solitarios. La normalidad parecía haber echado raíces junto a ellos. Fue allí, bajo aquel coloso vegetal, donde apareció la primera fisura en la realidad. Sofía encontró a Luna hablando sola. No era el murmullo inocente de un juego infantil, sino una conversación estructurada. Luna escuchaba con atención a un interlocutor invisible, asentía con la cabeza y luego respondía en susurros. Cuando Sofía preguntó con quién hablaba, la niña sonrió, una sonrisa genuina y sin malicia. Con Nahua, dijo. Vive en el árbol. Es mi amiga. El nombre sonó extraño, antiguo, en los labios de una niña del siglo XX.
Mateo desestimó el hecho con una sonrisa paternal, explicándole que era perfectamente normal. Una amiga imaginaria, un mecanismo de adaptación para una niña que había dejado atrás todo su mundo conocido. Sofía quiso creerle. Intentó convencerse de que era solo la imaginación fértil de su hija. Sin embargo, el nombre le provocó una extraña resonancia, una inquietud que no podía nombrar. Nahua. Sonaba ancestral, terrenal, y estaba ligado a aquel árbol que parecía observar cada movimiento que hacían en la propiedad. Poco después, en una visita al pueblo de Coatepec para comprar víveres, Sofía comentó casualmente con la anciana dueña de una tienda de abarrotes sobre su nueva vida en la finca San Silvestre. El rostro de la mujer se transfiguró al instante. La amabilidad se evaporó, reemplazada por una máscara de miedo y piedad. Se inclinó sobre el mostrador, sus ojos buscando los de Sofía, con una intensidad alarmante. «Tengan cuidado con la niña», susurró, antes de darse la vuelta bruscamente y rehusarse a hablar más, dejando a Sofía con un frío en el estómago que nada tenía que ver con la temperatura del día. Esa noche, la zozobra se asentó definitivamente en el corazón de Sofía. Mientras Mateo dormía profundamente, ella se levantó, atraída por un sonido casi inaudible. Siguió el eco frágil hasta la habitación de Luna. La niña estaba de pie frente a la ventana, mirando fijamente a la ceiba en la oscuridad exterior. Y no estaba sola. Por un instante que se extendió como una eternidad, Sofía juró ver la silueta de una mujer alta y delgada parada junto a su hija. Una de sus manos espectrales posada gentilmente sobre el hombro de la pequeña. Cuando Sofía parpadeó, la figura había desaparecido. El velo de la normalidad, una vez rasgado, comenzó a deshacerse con una velocidad alarmante. La amiga imaginaria de Luna, Nahua, dejó de ser una confidente silenciosa para convertirse en una influencia activa y perturbadora. La niña comenzó a cambiar. Su vocabulario se enriqueció con palabras arcaicas, términos que una niña de su edad no tenía cómo conocer. Usaba construcciones verbales que parecían sacadas de un siglo olvidado, hablando de la tierra y la luna con una familiaridad inquietante. «Mamá», le empezó a decir a Sofía, con una seriedad que no le pertenecía, «la tierra tiene sed hoy». O hacía afirmaciones extrañas como, «Nahua dice que la luna nueva es para sembrar intenciones, no para cosechar». Su tono era a menudo monótono, desprovisto de la inflexión infantil que la caracterizaba. Mateo, aunque preocupado, lo atribuía a la soledad y a una imaginación desbordada, sugiriendo incluso buscar ayuda psicológica para la transición. Los dibujos de Luna, antes llenos de soles sonrientes y casas coloridas, se tornaron sombríos y simbólicos. Dibujaba repetidamente la ceiba, pero con raíces que parecían garras aferrándose a figuras humanas pequeñas y aterradas. En el centro del tronco, siempre el rostro de una mujer con ojos vacíos y una sonrisa torcida, y a su lado, una figura pequeña que era inequívocamente ella misma, tomando la mano de la mujer sombría. La presencia en la casa se hizo más audaz. Ya no eran solo susurros o sombras fugaces que se desvanecían con un parpadeo. Una noche, mientras Mateo trabajaba hasta tarde en su estudio, Sofía escuchó claramente el sonido de pasos en el piso de arriba, en el pasillo que conducía al cuarto de Luna. Eran pasos lentos, arrastrados, como de alguien descalzo sobre la madera vieja. Armada con una lámpara, subió, solo para encontrar el pasillo vacío y un frío glacial que le traspasó los huesos. El olor a flores muertas se impregnó en la ropa de Luna, en sus sábanas, en su cabello. No importaba cuántas veces Sofía lavara todo, el aroma dulzón y nauseabundo persistía. Era el perfume de la entidad, una marca olfativa de su creciente influencia sobre la niña. La fragancia parecía emanar de la propia piel de la niña, una señal de que la conexión entre ellas se profundizaba con cada día que pasaba. Las discusiones entre Sofía y Mateo se hicieron más frecuentes. Él, con su mente lógica, intentaba encontrarle explicación a todo. Los pasos eran los crujidos naturales de la madera antigua. El olor era moho o alguna planta del jardín. El cambio de Luna era estrés. Para Sofía, esta negación era casi tan aterradora como los fenómenos mismos.
Se sentía sola, aislada en un miedo que su propio esposo se rehusaba a validar, haciéndola dudar de su propia cordura. Una tarde, una violenta tormenta azotó la región. Los relámpagos iluminaban la finca con destellos fantasmales, convirtiendo los árboles en siluetas esqueléticas. Durante uno de los apagones, Sofía encendió velas por toda la casa. Al entrar en la sala, encontró a Luna sentada en el suelo, en completa oscuridad, meciéndose y tarareando la misma melodía disonante que ya había escuchado provenir de las paredes. «Luna, ¿qué haces, mi amor? Me asustaste». La niña levantó la mirada y por un segundo, sus ojos no parecieron los suyos. Reflejaban una inteligencia antigua y malévola, un brillo que no pertenecía a una niña. «Estoy esperando», dijo con una voz que no era del todo suya, una voz más grave, rasposa. «Ella viene con la tormenta. Le gusta la energía del cielo cuando se rompe». El terror puro paralizó a Sofía. El escepticismo de Mateo comenzó a corroerse, no por las historias de Sofía, sino por la evidencia tangible que ya no podía ignorar. Una mañana, encontró uno de sus pesados libros de arquitectura abierto en el suelo del estudio, con las páginas quemadas en un círculo perfecto, a pesar de que no había habido fuego en la casa. La palabra «mía» estaba arañada en la tapa de cuero, con surcos profundos, como hechos por una uña afilada. El punto de quiebre para él llegó una noche de neblina densa. La bruma envolvía la finca como un sudario, borrando el mundo exterior y amortiguando todos los sonidos. Estaban cenando en un tenso silencio cuando escucharon un golpe rítmico en la puerta principal. 3 golpes, una pausa, 3 golpes más. Pensando que era un vecino perdido en la niebla, Mateo fue a abrir. No había nadie, solo la niebla, impenetrable, y el silencio. Cerró la puerta desconcertado. Apenas había regresado a la mesa cuando los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, más insistentes. Abrió la puerta de nuevo, con rabia. Nada. Fue entonces que Sofía gritó. Los golpes no venían de la puerta principal, venían de la puerta del cuarto de Luna. Desde adentro, corrieron escaleras arriba y encontraron la puerta atrancada por dentro, algo que era imposible, pues la llave estaba por fuera. Mateo forzó la cerradura con el hombro, abriendo la puerta de golpe. Dentro, el cuarto estaba helado, con una temperatura anormal. Luna dormía profundamente en su cama, pero en el centro del piso de madera había un pequeño montón de tierra negra y húmeda, y sobre él 3 plumas de cuervo dispuestas en un patrón triangular. La tierra olía a tumba recién abierta. El miedo se convirtió en el cuarto habitante de la casa. Las noches eran un suplicio de ruidos inexplicables. Se escuchaban rasguños dentro de las paredes, como si un animal grande estuviera atrapado entre las vigas, luchando por salir. A veces el llanto de una mujer resonaba desde el cafetal, un lamento tan lleno de dolor y rabia que helaba la sangre y hacía aullar a los perros de la vecindad al unísono. Luna comenzó a tener terrores nocturnos, pero no gritaba. Se sentaba en la cama con los ojos abiertos, mirando fijamente una esquina oscura de su habitación, y conversaba en voz baja. Una noche, Sofía se acercó sigilosamente para escuchar. Lo que oyó la hizo retroceder con la mano en la boca para ahogar un grito. Luna no hablaba español. Estaba susurrando en un idioma que sonaba como una mezcla de náhuatl antiguo y algo más, algo gutural y antinatural. Desesperada, Sofía comenzó a investigar la historia de la finca en los archivos del pueblo. Encontró menciones dispersas a la finca San Silvestre. Viejos registros hablaban de una tierra maldita, familias que la habitaron por cortos periodos antes de abandonarla abruptamente, a menudo a mitad de la noche, dejándolo todo atrás. Un artículo de un periódico local de principios del siglo XX mencionaba el suicidio de un hombre en la propiedad, que en su nota final escribió sobre la mujer que susurra desde el árbol. La escalada se volvió física. Sofía comenzó a despertar con extraños moretones en sus brazos, con la forma de dedos largos y delgados que la habían sujetado con fuerza mientras dormía. Una mañana encontró un mechón de su propio cabello en la almohada de Luna, cuidadosamente trenzado con hierbas secas que no reconoció, formando un pequeño talismán de aspecto siniestro.
El comportamiento de Luna se volvió cada vez más errático y desafiante. Demostraba una aversión repentina y violenta a los símbolos religiosos. Cuando el párroco del pueblo visitó la casa a petición de Sofía, Luna se rehusó a salir de su cuarto. El sacerdote, un hombre joven y bien intencionado, bendijo la casa, pero al irse, le confesó a Sofía que había sentido una frialdad, una hostilidad antigua, que el agua bendita no podía tocar. La entidad ya no se contentaba con asustar. Estaba reclamando su territorio y sobre todo a su elegida. La casa parecía estar cambiando físicamente, pudriéndose desde adentro. Manchas de humedad con formas extrañas aparecían en las paredes, y el aire estaba perpetuamente frío, no importaba el calor que hiciera afuera. Una tarde, Sofía no encontró a Luna por ninguna parte. La buscó frenéticamente por toda la casa y los alrededores, con el corazón latiéndole, desbocado. Finalmente, la encontró junto a la gran ceiba. La niña estaba de pie con los brazos extendidos a los lados, mientras una bandada de cuervos graznaba en las ramas sobre ella, como una corte sombría. Luna tenía la mirada perdida, fija en el tronco del árbol, y de su boca, entreabierta, salía un fino hilo de humo oscuro, casi negro, que se disipaba en el aire de la tarde. No era su aliento en el frío, era algo más, algo que provenía de dentro de ella, una exhalación de la oscuridad que ahora la habitaba. Sofía gritó su nombre, pero la niña no respondió. Parecía estar en trance, conectada a aquel árbol y a la presencia que en él residía. En ese momento, Sofía entendió que ya no estaba luchando contra la imaginación de su hija. Estaba luchando por su alma. La cordura de Mateo finalmente se quebró al ver la escena. Corrió, tomó a Luna en sus brazos y la apartó del árbol. La niña no se resistió, pero sus ojos, al mirar por encima del hombro de su padre, no eran los de Luna. Eran los ojos de Elara y prometían que la batalla no había hecho más que empezar. La atmósfera en la finca San Silvestre se había tornado irrespirable, una sopa densa de miedo y opresión. La familia Morales vivía en un estado de sitio permanente, prisioneros en su propia casa, acechados por la sombra que se alargaba a partir de su propia hija. Fue un acto de desesperación de Mateo, un último intento de encontrar una falla lógica en la locura que los envolvía, lo que finalmente reveló el corazón palpitante de la oscuridad que los asediaba. Convencido de que la casa misma era la fuente del mal, una manifestación de su antigüedad y abandono, Mateo comenzó a buscar una explicación racional, una causa física. Revisaba el cableado, las cañerías, la integridad de la estructura. Una noche, frustrado por un persistente crujido en el piso de su habitación, un sonido que parecía burlarse de su impotencia, arrancó una de las tablas de madera con ciega furia. Debajo, no encontró vigas podridas, sino un pequeño hueco, un compartimiento secreto forrado con una delgada lámina de plomo. Dentro había un único objeto, un diario encuadernado en cuero, reseco y quebradizo por el tiempo. La caligrafía era elegante, pero visiblemente temblorosa, la de un hombre que escribía bajo el peso de un terror inimaginable. El diario pertenecía a don Ignacio de la Vega, el propietario original de la finca, y estaba fechado en 1674. Con manos temblorosas, a la luz vacilante de una lámpara, Mateo y Sofía comenzaron a leer. Las piezas del rompecabezas que los atormentaba comenzaron a encajar, formando una imagen mucho más horrible de lo que jamás habrían podido concebir. 12 de mayo de 1674 comenzaba una de las primeras entradas. Yo, Ignacio de la Vega, doy fe de los eventos que han traído la desgracia a mi tierra. Ha llegado a mis oídos que una mujer del pueblo, una indígena llamada Elara, practica las artes oscuras. Dicen que habla con los animales y que su mirada puede secar las cosechas. Dicen que es una nahuala, que de noche su espíritu abandona su cuerpo y toma la forma de un cuervo o de un jaguar para recorrer los campos. El diario narraba cómo don Ignacio, un hombre devoto y temeroso de Dios, había liderado la acusación contra Elara. La describía no como una hechicera anciana y encorvada, sino como una mujer joven y de belleza desconcertante, con ojos tan negros como obsidiana, que no demostró miedo alguno ante sus acusadores.
Había una fuerza en ella que lo aterraba más que cualquier deformidad física. 20 de junio de 1674. La hemos capturado. Fue hallada en mi propiedad, bajo la gran ceiba, realizando un ritual a la luz de la luna. Hablaba en una lengua demoníaca y a sus pies yacía un gavilán muerto. Al interrogarla, solo sonrió. Esa sonrisa me perseguirá hasta la tumba. Hay un poder en ella, una oscuridad antigua que los hombres de la Iglesia no comprenden del todo. La lectura se volvió más y más perturbadora con cada página volteada. Don Ignacio detallaba la tortura a la que fue sometida Elara y cómo ella nunca gritó. En cambio, susurraba profecías y maldiciones en voz baja, sus palabras filtrándose en la mente de sus captores como veneno. Finalmente, fue sentenciada a morir en la horca, a ser colgada de la rama más fuerte del mismo árbol que ella consideraba sagrado. La última entrada del diario fue la que congeló la sangre en las venas de Mateo y Sofía. 2 de julio de 1674. Hoy la hemos ejecutado. Antes de que le pusieran la soga al cuello, me miró fijamente. No había odio en sus ojos, sino una promesa terrible. Con su último aliento, pronunció su maldición, no sobre mí, sino sobre esta tierra. Mi sangre alimentará estas raíces, dijo, su voz clara y firme. Mi espíritu se anclará a esta madera, y mientras este árbol viva, yo viviré. Nunca estaré sola. Cada generación, una hija de esta casa oirá mi llamado. Su inocencia será mi vasija, su voz será mi eco, y su alma mi renacimiento. Luego, el silencio. Que Dios tenga piedad de nosotros. He sellado este diario, pues siento que su mal ha manchado no solo la tierra, sino el tiempo mismo. Nahua, Nahuala, Elara. Todo cobró un sentido espantoso y definitivo. No estaban lidiando con un fantasma errante o un simple espanto. Estaban enfrentándose al espíritu vengativo y poderoso de una bruja, atado a la ceiba por un pacto de sangre que había estado esperando pacientemente por su próxima víctima, una niña inocente. Luna no era solo un juguete para la entidad, era el recipiente que necesitaba para regresar al mundo de los vivos. Armados con esta terrible verdad, supieron que no podían luchar solos. El párroco ya se había mostrado ineficaz contra un mal que no seguía las reglas de su fe. Necesitaban a alguien que entendiera la oscuridad desde sus raíces, desde la tierra misma. Sofía recordó las palabras de advertencia de la anciana en la tienda de abarrotes y, tras mucha insistencia con los pobladores más viejos, consiguieron un nombre: Don Eladio, un curandero que vivía aislado en la montaña, un hombre que, según decían, hablaba la lengua de la tierra y del espíritu. Encontraron a Don Eladio en una humilde cabaña, rodeada por un jardín de hierbas aromáticas. Era un hombre anciano, de piel curtida por el sol y ojos que parecían contener la sabiduría de siglos. Escuchó su historia en silencio, sin mostrar sorpresa, solo una profunda y antigua tristeza. Cuando terminaron, asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Conozco a ese espíritu», dijo con una voz grave que parecía resonar con el suelo mismo. «Es más antiguo que la iglesia de este pueblo. No es un demonio que pueda ser expulsado con latín y agua bendita. Es un espíritu de la tierra, torcido por el odio y la sangre derramada. Su poder reside en la ceiba y en el vínculo que ha creado con su hija». Don Eladio accedió a ayudarlos, pero su advertencia fue severa y final. «No podemos destruirla», explicó, mirándolos con una seriedad mortal. «Ella es parte de esta tierra ahora. Solo podemos cortar el lazo que la une a la niña. Debemos arrebatar a su hija de sus garras, pero el espíritu permanecerá aquí, esperando. Tendrán que abandonar este lugar para siempre y nunca más mirar hacia atrás». El enfrentamiento final se preparó para esa misma noche, una noche de luna nueva, cuando, según Don Eladio, el velo entre los mundos es más fino. Llegó a la finca cargando un maletín de cuero gastado con hierbas, resina de copal, sal negra y extraños amuletos tallados en hueso. El ritual no se realizaría en la casa, un campo de batalla secundario, sino en el único lugar donde la guerra podía ganarse o perderse, al pie de la gran ceiba. Mientras se acercaban al árbol, el aire se tornó pesado y eléctrico,
crepitando con una energía invisible. El silencio del campo fue reemplazado por un coro de susurros hostiles que parecían venir de todas direcciones y de ninguna al mismo tiempo. Luna, que había estado en un estado casi catatónico durante todo el día, comenzó a temblar violentamente. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no era ella quien miraba a través de ellos. Don Eladio actuó con rapidez, dibujando un gran círculo de sal negra alrededor de la familia y comenzando a quemar el copal, cuyo humo espeso y sagrado se elevaba en espirales protectoras. Comenzó a cantar en una lengua indígena que Mateo y Sofía no reconocieron, una letanía poderosa y rítmica que parecía hacer vibrar la tierra misma. En ese instante, la naturaleza a su alrededor pareció rebelarse. Un viento fuerte y antinatural se levantó de la nada, azotando el cafetal. Las ramas de la ceiba se agitaban como los brazos de un monstruo furioso. En el centro del círculo, Luna se desplomó, convulsionando en el suelo. De su boca comenzó a salir una voz, o más bien dos voces superpuestas, entrelazadas en una armonía profana. La suya, infantil y aterrada, y otra, gutural, sibilante, llena de una malicia ancestral que desbordaba odio. «¡Es mía!», gritó la voz de Elara a través de la garganta de la niña. «Esta tierra bebió mi sangre. Esta niña me pertenece por derecho». La temperatura descendió drásticamente, un frío de tumba envolviéndolos. Una sombra oscura comenzó a coagularse en el tronco del árbol, tomando lentamente la forma de una mujer alta y esquelética, con cabellos que parecían ramas secas y ojos que ardían como ascuas en la oscuridad. La aparición de Elara extendió una mano hecha de humo y sombras hacia Luna, intentando arrancarla del círculo protector. «¡No la suelten!», gritó don Eladio por encima del ensordecedor ruido del viento. «Su amor es su única ancla a este mundo. Aférrense a ella». Mateo y Sofía se abrazaron a su hija, llorando, rezando, llamándola por su nombre, susurrándole recuerdos de su vida juntos, suplicándole que volviera a ellos. La lucha era una guerra de voluntades librada en la frontera de la realidad. El espíritu de Elara los asaltaba con visiones aterradoras proyectadas directamente en sus mentes. La casa, consumida por llamas negras, sus propios cuerpos sin vida en el suelo. Un futuro terrible donde Luna era la nueva bruja de la finca, con los mismos ojos negros y vacíos de Elara. Ellos resistieron, sin embargo, anclados por su desesperado amor parental, una fuerza que la entidad parecía no comprender. En el clímax del ritual, cuando sus fuerzas estaban a punto de agotarse, don Eladio se acercó a Luna y le colocó un amuleto de hueso en el pecho. Entonces, levantó la cabeza y gritó un nombre, antiguo hacia el árbol, una única palabra de poder que hizo que la aparición espectral soltara un chillido de rabia y dolor. Un relámpago sin trueno iluminó el cielo, y por un instante, la figura de la bruja se hizo sólida, una imagen de odio puro y desesperación, antes de ser reabsorbida violentamente por el tronco de la ceiba, como si la madera la estuviera tragando. Un silencio absoluto y antinatural cayó sobre la finca. El viento cesó. Los susurros se acallaron. Luna quedó inmóvil en los brazos de sus padres por un largo momento. Luego, tomó una gran bocanada de aire, como si hubiera estado conteniendo la respiración por una eternidad, y abrió los ojos. Eran los suyos de nuevo, confusos, cansados, pero eran los suyos. «Mamá», susurró, su voz débil, antes de perder el conocimiento. El amanecer que siguió a aquella noche terrible no trajo consigo el calor de un nuevo día, sino la palidez de una tregua frágil. El aire en la finca San Silvestre se sentía extrañamente quieto, limpio. La opresión se había disipado, pero en su lugar quedó un vacío, un silencio que era casi tan inquietante como los susurros. La batalla había terminado, pero la guerra había dejado cicatrices profundas e invisibles en el alma de aquella familia y en aquella tierra. Don Eladio estaba exhausto, visiblemente envejecido por el esfuerzo de la noche. Recogió sus pertenencias con manos temblorosas y se dirigió a Mateo y Sofía, cuyos rostros eran máscaras de agotamiento y alivio traumático. «El lazo está roto», dijo, su voz poco más que un murmullo cansado.
La niña es de ustedes de nuevo, pero el espíritu no se ha ido, solo duerme, herido y debilitado. Esta tierra está marcada para siempre. No pueden quedarse aquí. Deben partir antes del próximo anochecer, o ella encontrará una nueva forma de aferrarse a ustedes. No hubo necesidad de convencerlos. El sueño de una vida en el campo se había transformado en una pesadilla de la que necesitaban despertar desesperadamente. En un frenesí de pánico y alivio, comenzaron a empacar solo lo indispensable: ropa, documentos, los objetos más preciados de Luna. Dejaron atrás los muebles, los libros, los planos inacabados de Mateo, los lienzos de Sofía. Eran los restos de una vida que ya no les pertenecía, las ruinas de una esperanza que había sido corrompida. Luna durmió durante casi todo el día, un sueño profundo y sin sobresaltos, como si su cuerpo y su alma estuvieran recuperándose de una enfermedad larga y violenta. Cuando finalmente despertó a media tarde, parecía ella misma. Tenía hambre, pidió su juguete favorito, preguntó con una inocencia dolorosa por qué todas las maletas estaban en la sala. No parecía recordar nada del ritual, la tormenta, la mujer en el árbol. Para ella, era como si un largo periodo de fiebre hubiera terminado por fin, dejando solo una debilidad residual. Sin embargo, algo en ella era sutilmente diferente. Había una quietud, una seriedad en su mirada que no estaba antes. La chispa infantil, aunque presente, parecía ahora velada por una sombra de experiencia, una sabiduría antigua y triste que sus 7 años de vida no podían justificar. No mencionó a Nahua. Era como si el nombre de su amiga imaginaria hubiera sido borrado de su memoria, junto con el horror que representaba. Mientras Mateo cargaba las últimas cajas en el auto, la mirada de Sofía fue atraída una última vez hacia la gran ceiba. A la luz del día, el árbol parecía menos amenazante, solo un coloso vegetal antiguo e imponente. Pero Sofía sabía la verdad. Sabía que dentro de aquella corteza, en aquella savia, el espíritu de Elara aún pulsaba, dormido, pero no derrotado. El árbol ya no era un símbolo de la naturaleza, sino un mausoleo viviente, guardando un mal que esperaría pacientemente por su próxima oportunidad. La partida fue silenciosa y sombría. Mientras el auto se alejaba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía querer borrar sus huellas, nadie miró hacia atrás. No podían. Mirar atrás sería reconocer que estaban huyendo, que habían sido derrotados y expulsados de su propio hogar por una fuerza que la razón no podía nombrar. Condujeron durante horas, poniendo la máxima distancia posible entre ellos y el horror de aquella finca, buscando el anonimato de una ciudad lejana donde pudieran intentar olvidarse. El registro parroquial de Coatepec termina aquí la narrativa directa de la familia Morales. Lo que sigue son fragmentos, ecos recolectados a lo largo de los años. Se sabe que nunca más volvieron a Veracruz. Vendieron la propiedad por una fracción de su valor a través de un abogado, sin jamás pisar aquellas tierras de nuevo. Se mudaron al norte del país, intentando empezar de cero, tratando de borrar el recuerdo de aquella casa y aquel árbol. Años más tarde, un informe psiquiátrico adjunto al archivo, fechado en 1999, menciona a una paciente llamada Luna Morales, ahora una joven de 18 años. El informe habla de una ansiedad crónica, de una fobia inexplicable a los árboles antiguos y de una pesadilla recurrente en la que está atrapada dentro de un tronco de madera, escuchando a una mujer susurrar en un idioma que no entiende, pero cuyo significado siente en sus huesos. Aún eres mía. La finca San Silvestre permaneció abandonada por muchos años. Los lugareños continuaron evitándola, y la historia de la familia de la Ciudad de México, que huyó a mitad de la noche, se convirtió en un capítulo más en la leyenda sombría de la finca de la Nahuala. La naturaleza comenzó a reclamar lo suyo. La hiedra cubrió las paredes, las ventanas se rompieron y el tejado comenzó a ceder, pero la ceiba, en el límite del cafetal, permaneció inalterada, creciendo más fuerte y más imponente con cada año que pasaba. Hay reportes no confirmados, susurros entre los más ancianos del pueblo, de que la finca fue comprada de nuevo a principios de los años 2000 por otra familia de fuera,
también con una hija pequeña. Nadie sabe a ciencia cierta qué fue de ellos. Los registros muestran que la propiedad fue abandonada una vez más, menos de un año después. Algunos dicen que simplemente se fueron. Otros juran haber oído, en noches de tormenta, el llanto de una mujer proveniente del cafetal. El archivo de este caso permanece abierto, no porque la historia de la familia Morales esté incompleta, sino porque la entidad en el centro de ella es eterna. El espíritu de Elara, atado a su árbol y a su tierra por un juramento de sangre y venganza, no fue destruido. Solo fue repelido, y mientras la ceiba siga en pie, con sus raíces clavadas profundamente en la tierra maldita de la finca San Silvestre, ella seguirá esperando pacientemente, con la sabiduría malévola de los siglos, a la próxima hija inocente que escuche su llamado. ¿Hay algo más que te gustaría que tradujera o revisara? ¿Tal vez alguna acotación para la narración?